Bueno, mi nombre es Hernán Llorens, mi apellido, de origen español. Soy psicólogo, recibido hace ya 8 años, qué rápido que pasa el tiempo. Em, Hice mi formación luego de recibirme en hospitales públicos, en el Hospital Bor de la Ciudad de Buenos Aires. Después hice ahí también una jefatura de residencia y paralelamente empecé a hacer cursos de distintos tipos de psicoterapia, que siempre fue lo que me gustó. Y actualmente trabajo en el sector público de salud y también trabajo en el sector privado, abocándome a la atención y sobre todas las cosas a la atención de personas en situación de migración, que es un tema que siempre me apasionó desde finales de la carrera y comienzos de la residencia, en esos años que son años de súper formativos, donde uno no solamente ve muchos pacientes, sino que también eh, estudia muchísimo, ¿no? Y estudia y se va encontrando con distintos autores, distintas lecturas, distintas orientaciones, y ahí como me empezó a interesar mucho más el fenómeno migratorio. Eh, Tengo 32 años, me gusta, soy un argentino bastante típico, digamos, me gusta bastante, me gusta leer, me gusta el fútbol, me gustan los asados, estoy en pareja hace un año y un poco más. Bueno, nada, eso. ¿Te puedo preguntar qué tipo de lectura te gusta? Pero siempre me gustaron las novelas. A ver, leo distintas cosas, pero siempre fui un lector de novelas. Me gustaron los novelistas clásicos, más modernos, más actuales. Siempre estoy como viendo a ver qué novelista está de moda o cuál se lee. Me gusta leer cuentos, pero sobre todo novelas. Siempre fue una cosa que me interesó. Por eso cuando hace un rato, antes de que empezáramos a grabar, me contabas de Sábato y el Nieto, etcétera. Bueno, por ejemplo, digamos, algunas novelas que he escrito, muy interesantes, muy lindas. Em, Nada, eso. Y ahora, bueno, ya que te presentaste como psicólogo, ¿no? Cuando vos estás leyendo los cuentos o las novelas, ¿te pones a analizar a los personajes? No, la verdad que no. Por suerte, digamos, es como una cosa de que uno puede, intenta y creo que puede desconectarse un poco de ese sesgo profesional de estar, digamos, analizando, viendo, interpretando, leyendo, sino que es una cosa mucho más descontracturada. Me dejo llevar por lo que la novela propone. Me pongo en rol de lector. No intento analizarlo, no intento diseccionarlo a partir de la profesión. Por suerte no me pasa. Sí que hay quienes sí le pasa, por suerte no. Lo disfruto desde otro lado. O sea que si es un personaje que está muy triste, a vos no te causa así como ansiedad, no te pones en lugar de... No. ¿No? No, para nada, para nada. Me interesa en la medida en que, digamos, está ese personaje que está triste, tiene un rol, una función en la historia, me interesan las historias de los personajes, etcétera, pero no, de ninguna manera me introduzco en ese tipo de lecturas, por suerte. Me encanta, Eso sí, fuerte, fuerte, fortaleza mental. sí, 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 sí. Vos me mencionaste Sí, antes que tratabas con gente que tenía asuntos de migración. ¿Cómo empezaste con ese tema? bueno, eso digamos, fue una cosa muy casual como se dio. Empecé a atender y a estar en contacto con muchas personas en situación de migración, con inmigrantes, en el Hospital Borda de la Ciudad de Buenos Aires. eh, los hospitales tienen distintos, lo que se llama servicios, que son como distintas unidades, distintos departamentos, por decirlo de alguna manera, y estuve trabajando en uno donde se trabajaba en la reinserción habitacional de personas con problemáticas de salud mental. Y daba la casualidad que después, bueno, me di cuenta que no era casualidad, sino que era causalidad en un punto, que había muchas personas, senegaleses, gente de países limítrofes, gente de países africanos, centroamericanos, que venían a Argentina, a Buenos Aires, y había una correlación entre la situación de migración y las problemáticas de salud mental, digamos. Los migrantes como mayormente afectados por problemáticas de salud mental que la población general. Y ahí me empecé a interiorizar en esta cuestión de las diferencias culturales, el choque que implica mudarse a otro país, en muchos casos con culturas completamente distintas, y cómo eso impacta en el psiquismo de cada cual
y en sus posibilidades de adaptarse, estando solos y solas, a una cultura y a un entorno completamente novedoso. Yo no sé si te comenté o bueno, lo viste en mi primer video, ¿no? Yo nací en Taiwán y a los 5 años llegué a Argentina. Y yo creo que sí, tiene mucho que ver, viste, con la fortaleza mental que tiene cada uno, porque yo siento que mis hermanas tal vez fueron más fuertes mentalmente, pero a mí el bullying que me habían hecho de chiquita en Argentina, a mí yo creo que me impactó un poquito más. ¿Tiene que ver con la personalidad de cada una o por qué sería eso? Tiene que ver con la personalidad de cada una, sin duda. Y cuando el otro día hablábamos, y yo te contaba que habías visto ese video que me pareció muy lindo, digamos, muy genuino, cuando vos contás tu vivencia, que hay una cuestión también de en qué momento está uno, ¿no? Digamos, cuando uno está, y vos cuando lo contabas ese momento en primera persona, había algo de un psiquismo en formación, ¿no? Una niña que se encuentra en un entorno ajeno, digamos, culturalmente, a nivel idioma, etcétera, y por momentos hostil, ¿no? Esta cuestión de la broma de los niños que pueden ser tremendamente crueles, inclusive mucho más crueles y más difíciles que los adultos. Creo que tiene mucho que ver en qué momento la migración te encuentre de tu desarrollo en todo sentido, digamos. No es lo mismo para un niño que para un adulto, que para una persona mayor, que para una persona con alguna problema, alguna discapacidad. Hay tantas situaciones de migración como migrantes. Y yo lo comenté en ese video y yo siempre lo cuento en general, ¿no? Yo tengo muchísimos amigos en Argentina, o sea, yo crecí en Argentina para mí, o sea, yo soy argentina, ¿no? Pero sin embargo, esa parte de bullying sigue estando dentro mío, como que no se me va a pesar de todo el amor que tengo por Argentina. ¿Se me va a quitar en algún momento? Bueno, que cuando decís que no se te va, no, digamos, ¿qué decís? Digamos, no se te va en la medida en que lo recordás. Tiene Claro, lo como. recuerdo, o sea, no es que sufro y lloro, ¿no? Pero como que no se me va, ahí siempre está ese mini recuerdo. Bueno, entiendo que puede haber sido un recuerdo o una situación muy, hay ciertas cosas que vivimos cuando somos pequeños que tienen como este valor de pequeños hitos, ¿no? Vos cuando hacías ese video y contás la situación, un poco tu conclusión era que a partir de ahí te diste cuenta, digamos, más cabalmente de que estabas en otro lugar, con otra gente, que no estabas en casa, por decirlo de alguna manera. Entiendo que no es casual que no lo olvides, sino que tiene que ver porque marcó un momento subjetivo tuyo, digamos, ¿no? El hecho de darse cuenta de que estoy lejos de mi casa, estoy lejos de Taiwán, esto es otro lugar, otro mundo, digamos, otra cosa. O sea, muchas veces el recuerdo o no de las situaciones tiene que ver con el valor que le adjudicamos, o qué rol tuvieron, qué representan en nuestras vidas. Ujú. Vos me estabas comentando antes que tenés varios pacientes, ¿no? ¿Con cuántos estás ahora tratando? ¿Hay un número específico o cuando alguien te necesita te ubican? ¿Cómo funciona? Bueno, no, digamos, ahora en el marco de un proyecto que tengo con varios colegas que se llama Perspectiva Sur, que atendemos a migrantes de distintas partes del mundo, la realidad es que hay una cuestión hay cierto límite a la cantidad de personas que uno puede atender, por distintos motivos, digamos, porque cada uno implica un nivel de compromiso con lo que le pasa, con la situación, etcétera, y también por el desgaste mental que implica nuestra profesión. Es una profesión de mucho desgaste, porque estás con personas lidiando y con problemáticas que muchas veces son difíciles, pesadas, situaciones de crisis, con lo cual no tengo el número ahora exactamente, pero sí es una cantidad limitada de antemano. Digamos, no es que uno toma compromisos en forma indefinida, sino que lo hace en la medida de sus posibilidades para poder honrar el compromiso que significa y que implica atender a una persona. Pero suelen ser con un cierto encuadre, digamos, ¿no? Nos vemos semanalmente o nos vemos quincenalmente, como cierto encuadre de tratamiento para elaborar lo que sea que esa persona esté atravesando. Recién habíamos hablado acerca de vos como lector que podés separar, ¿no? El personaje lector. En este caso, cuando estás con los pacientes, ¿podés hacer lo mismo? ¿Podés separar o sufrís lo que ellos están sufriendo? Bueno, creo que esta es muy buena pregunta y creo que hay una cuota para todas y todos los psicólogos de
sufrir en un punto aquello que le pasa a la persona que tenemos enfrente, porque hay un registro empático del cual no se puede prescindir, pero sí poder sufrir sin quedar identificado aquello que le pasa a la persona que tenemos enfrente, ¿no? Como cierta distancia instrumental, donde comprendo lo que le pasa a la persona, entiendo las implicancias y el significado que tienen para esa persona, pero sin embargo no me dejo tomar por eso, ¿no? Porque si me dejo tomar, de repente quedaría quizás en el lugar de un amigo, de padre, madre, hermano, que viven lo que y sufren lo que está sufriendo el otro. Para poder trabajar bien, nosotros tenemos que poder tener cierta distancia con eso. Lo cual no significa desconocerlo, pero sí no quedar tan pegados. Ahora te voy a Pero es hacer una una pregunta buena pregunta. que lo he visto en películas, así que si, si estoy haciendo una pregunta rara, bueno, ahí vos me decís. No, no, Es, no. porque viste, en las películas dice así, ¿no? Bueno, anota, anota, después, ok, se te acabó la hora. ¿Podés hacer eso? Terminar la charla y decir, bueno, ya está, terminaron tus 30 minutos. ¿O le Generalmente dedicas el no tiempo? así, no así, ¿no? Digamos, es verdad que hay tiempos lógicos, digamos, una entrevista no va a tener una duración indefinida, eh, pero sí se suele intentar que los cierres de las entrevistas tengan un criterio, más allá del criterio cronológico, un criterio de la dinámica de la entrevista. O cerramos un tema, abrimos una pregunta, que no sea simplemente son las 20:00, tenemos que terminar, sino que, digamos, de alguna manera siga el ritmo de la conversación. Que no sea vivido como una arbitrariedad. Digamos, si bien hay un punto en el que lo es, ¿no? Porque hay que terminar, pero que pueda tener una correlación con lo que se está hablando, ¿no? Que no sea una cosa tan colgada como se acabó el tiempo. Que es verdad que en las películas suele aparecer como esa figura de se acabó el tiempo y te estaba contando una cosa dramática y te cortaron en la mitad. En este momento vos dijiste que, bueno, al ratito tenés que hablar con alguien, ¿no? ¿Con cuánto tiempo de anticipación se pueden comunicar con vos? Porque vos dijiste antes, bueno, a veces los veo, no sé, una vez por semana o una vez cada tanto. ¿Con qué frecuencia ellos te pueden contactar si son pacientes nuevos o no? Bueno, es una muy buena pregunta también. Generalmente todos los tratamientos psicoterapéuticos tienen un encuadre. El encuadre indica cada cuánto uno se va a ver, cuánto va a durar cada vez que uno se vea. Generalmente las entrevistas duran 50 minutos y se pautan en forma semanal o quincenal. Sin embargo, hay situaciones de crisis, situaciones atípicas, que hacen que uno tenga que flexibilizar ese encuadre, ¿no? Y en vez de ver a una persona todos los lunes, si esa persona está atravesando un proceso de crisis por algún motivo y solicita verse antes, bueno, ahí se flexibiliza y uno dice, bueno, me hago un espacio, a pesar de que no fue lo originalmente pautado, ¿no? Siempre nuestra profesión tiene esto de poder flexibilizar en relación a qué es lo que le pasa a la persona que estamos atendiendo. ¿Esos acuerdos lo hacen por escrito? ¿Lo hablan entre ustedes? Siempre hay un consentimiento, lo que se llama un consentimiento informado. Todos los tratamientos, por una cuestión legal, de acuerdo a nuestra ley de ejercicio profesional, deben contar con un consentimiento informado, que es un breve texto con una serie de pautas que implican la modalidad de tratamiento, el tipo de tratamiento, las condiciones para el sostenimiento de tratamiento, el alta, una eventual derivación a otro dispositivo, a una internación, lo que fuese, que debe ser firmado por ambas partes antes de comenzar como una suerte de contrato, ¿no? Vamos a hacer esto y lo vamos a hacer de esta manera. Y ambas partes se comprometen a respetar ese pequeño contrato. Porque vos antes dijiste, a veces pueden tener momentos de crisis, ¿no? Y bueno, yo lo estoy imaginando, o lo estoy exagerando tal vez, ¿no? Alguien está en crisis, pero después se aferra bastante a vos, ¿no? Y te dice, bueno, me comunico con vos el lunes, pero luego está en crisis el martes, el miércoles. ¿Hasta dónde podés llegar con esa misma persona para decirle, ok, estás bien, nos vemos en, no sé, 3 días? ¿O lo seguís Bueno, viendo a diario? no, no, no. No, a veces, digamos, hay situaciones de crisis donde uno tiene que aparecer más, digamos, tiene que prestar más presencia, pero no siempre es así, digamos, hay veces que inclusive es contrario al beneficio a la salud de una persona generar un vínculo de dependencia con el terapeuta, digamos, es lo último que queremos, ¿no? No queremos eso para nada. Eh, una cosa es una persona que está en una crisis muy aguda y otra cosa es una persona que demanda verse con mucha continuidad porque hay algo de cierta dependencia de la figura del terapeuta que se está formando. En esos casos intentamos poner un límite.
Sobre todo atendiendo a la salud mental de la persona que atendemos a largo plazo, ¿no? O sea, ah, para nadie puede ser provechoso sostener un vínculo de esas características. Digamos, es contraterapéutico. Vos, Hernán, me habías mencionado que están en un proyecto, ¿no? De Perspectiva Sur. ¿Cómo surgió este tema, esta idea? Bueno, es una iniciativa que surgió con algunos psicólogos y psicólogas conocidos, amigos en algunos casos, que teníamos en común, que habíamos hecho, nos habíamos conocido en la facultad, en la Universidad de Buenos Aires, después cada cual había hecho sus respectivos caminos profesionales en distintos hospitales públicos y de alguna manera estábamos atravesados por el interés en la cuestión migratoria. Digamos, eso es algo que nos unía y que hablábamos muchas veces, decíamos, bueno, che, pero mira este artículo, pasarnos información, textos, etcétera, hasta que de alguna manera hace, no me acuerdo hace cuánto fue, año y medio, un poco más, dijimos, bueno, materialicémoslo en un proyecto, digamos. ¿Por qué no hacer de esto, que es nuestra pasión, un proyecto laboral? Y es así como surgió, es decir, con ese ímpetu y con esa iniciativa. ¿Cuántas personas son en este momento? En este momento, entre, digamos, todos los que componemos el proyecto, creo que somos 8 o 9. Y te puedo Sí. preguntar si son más o menos de la misma edad. Somos todos más o menos de la misma edad, sí, sí, digamos, porque es algo de ir conociéndonos, muchos terapeutas de entre 20 y largos y 30 y pocos, digamos, esas son más o menos la franja etaria. Algunos un poco más quizás, pero más o menos de esas edades. Hernán, antes de que empezáramos a grabar la entrevista, vos me habías dicho que tenías que atender a un paciente, ¿no? Y ya casi es la hora, pero a mí me gustaría poder invitarte para que regreses o con alguno de tus compañeros para seguir charlando, porque realmente no hablamos mucho, ¿no? Sobre tu trabajo. Me encantaría. Y como te decía antes de que empezamos a grabar, me encantaría, después podemos pensar, digamos, algunos temas o cosas y ir consensuando qué te parece más pertinente o que puede llegar a ser más interesante. Y claro que sí, me parece una muy linda idea. Entonces quedamos en contacto, Hernán, para nuestra próxima charla y lo que te voy a pedir es que empieces a pensar en qué otras ideas y conceptos Claro podemos que tener. sí. Claro que sí. Muchas gracias, Lee, por el espacio, por la oportunidad y bueno, seguimos hablando. Muchas gracias a vos. Chao.